Quedé con ustedes en el artículo 18, la clase pasada fue feriado. Bueno, para que recordemos el artículo 18 de la Constitución, hablábamos de un procedimiento, de pasos que se tenían que respetar para así poder llegar a condenar o decir que esa persona había perdido su estado de inocencia. Era como comenzaba todo justamente con ese principio de inocencia que se mantenía durante todo ese proceso de investigación. Manifestaba que la persona tenía que estar digamos, con ciertas garantías durante toda esa investigación, que la ley no se podía aplicar hacia atrás, que los jueces ya estaban designados con anterioridad, que nadie podía elegir quién lo juzgue. Hablaba también de cuestiones relativas a la carga probatoria o a la parte del procedimiento en prueba en cuanto a la documentación, en cuanto a la declaración de esa persona, su defensa. Después hablando también de la detención, en qué casos se podía ingresar al domicilio, a la correspondencia, y ya habiendo dictado una resolución que tenía que ser de la autoridad idónea, competente, o sea, no podía ser por cualquiera, ya decíamos que quedaba arrestado, que quedaba preso, y a partir de que quedaba preso también había un montón de protección para esa persona relativo a que la cárcel tenía que ser sana, limpia, no tenía que ser para un castigo, sino para su reinserción, y eventualmente habilitaba de alguna manera, entre comillas, que si estaba ocurriendo un mal mayor, o para evitar el mal mayor en realidad dentro de ese establecimiento, autorizaba a que se castigue a esas personas para evitar algo peor. ¿Sí? Bueno, hoy nos toca ver otro artículo que es el artículo 19, es cortito. Y el 19 le vamos a poner como título o nombre principio de legalidad. Principio de legalidad, y ustedes lo tienen ahí en los apuntes y dice, y empieza diciendo, las acciones privadas de los hombres. Cuando se refiere a hombres, por supuesto, está hablando del género humano, para que no haya distinciones o dolencias o perspicacias respecto del género femenino y todos los otros géneros. Pero imagínense, como les digo, esto era del año 1853, se utilizaba la palabra como que englobaba todo, ¿sí? Así que cuando habla de hombres, habla de humanidad, en realidad. Acciones privadas. ¿Qué son las acciones privadas? Cualquier cosa que ustedes hagan y que no tenga una trascendencia o una consecuencia jurídica, que es lo que venimos hablando. Se sientan a tomar mate en su casa, se van a estudiar a la pieza, entran al baño, se ponen a ver tele, están jugando con el perro, con el gato, almuerzan, cenan, se juntan con alguien, o sea, están haciendo cosas que no tienen trascendencia jurídica. Entonces habla de que acciones privadas, cualquier cosa que ustedes hagan, ¿sí? Que no ofendan al orden público. Habla del orden jurídico. Hemos hablado acá de derecho positivo y de derecho subjetivo, ¿se acuerdan? O de derecho objetivo, que era todo eso que yo tenía atrás en mi estudio, en libros, en códigos, en ordenanza. Bueno, ese es el ordenamiento jurídico. Que mi actividad no tiene que ir en contra del ordenamiento jurídico. O sea que si hay una norma, un artículo, una ley o algo que dice que yo tengo que hacer algo, que no tengo que hacer algo, y yo lesiono el ordenamiento jurídico, ya deja de hacer una acción privada dentro de este artículo. Entonces hablamos de una acción privada que no ofenda o que no lesione lo que está previsto por las leyes. Después dice que tampoco afecte la moral. Y acá me voy a detener un segundito. El tema de la moral, ¿qué creen ustedes que es la moral? O cuando dicen esa persona es moralmente buena o moralmente mala, o no tiene moral.
genera a vos culpa, pero... La culpa que podría llegar a producirlo, porque si, por ejemplo, si yo mato a una persona y yo no siento culpa, o si lo hago algo malo, es como que tengo doble moral, y también se usa eso, doble moral. Doble moral, bien, o sea, estamos ahí introduciendo cosas nuevas. Pero la moral, concretamente, ¿qué es? Vieron que usan palabras y por ahí no. ¿Nadie? ¿Acá? ¿Por el otro sector? Bueno, la moral la vamos a definir como un conjunto de principios y valores. ¿Sí? Principios y valores que tiene una sociedad en un determinado espacio y en un determinado tiempo, o en determinado espacio y tiempo. Principios y valores. Yo les decía la clase que tuvimos la anterior, que la Constitución pone como principios o base de un ordenamiento jurídico donde todo se apoya ahí. La moral también habla de principios que nosotros consideramos válidos o que son positivos o que son buenos para una sociedad, porque todos reconocemos que eso está bien o, como dice la compañera, o que está mal. Entonces, cuando vemos a una persona que tiene 1, 2, 3, 4, 5 parejas, decimos que inmoral, Dios, ¿cómo va a ser eso? ¿Sí? Oh, mirá qué bien, ¿no? ¿Es un genio o una genia? Bueno, pero hablamos como cuestiones de valores de sociedad, ¿no? De que decimos, todos reconocemos que eso está bien o que está mal. La moral, cuando me refiero a que cambia en espacio y en tiempo, si ustedes se ponen a ver relativo al tiempo lo que era la moral de hace 30 o 40 años atrás, se van a encontrar con un montón de cosas distintas a las de hoy. Hablamos, por ejemplo, de la moral de nuestros abuelos, ¿sí? Los que tengan abuelitos. Si van al tema de la vestimenta, fíjense cómo se vestían ellos. ¿Cómo se vestían los abuelitos? ¿Cómo se visten los abuelos de hoy? Zapatito, pantalón de vestir, camisetita abajo, camisa, y a lo sumo se arremangarán o tendrán una camiseta más corta, ¿o no? Las abuelitas, ¿cómo se visten? Pollera a la rodilla o más abajo de la rodilla, media, que no se vea nada, zapatito y camiseta. Yo a mi abuela no le conocí el hombro nunca le he visto con una musculosita o algo, capaz que una remera era lo más gozado que se le puede conseguir. Para ellos eso era lo correcto. Para ustedes hoy, el vestir tiene otra connotación, y más si hablamos de vestir para salir a bailar o salir de fiesta, ¿sí o no? Entonces vean cómo empieza a cambiar la cuestión de la moral. Hace no más de 5 años, si nosotros veíamos a una chica apoyada así en algún lado, diciendo así, subo esta foto porque quiero, que me veo bien, y algo así medio cruzado, ¿qué decíamos hace 5 o 10 años atrás? Ya, la torranta esta mostrando cola y demás. Y hoy ya hay una competencia de quien muestra más con cierta sutileza que no se vea tanto, ¿o no? ¿Sí o no? Bueno, entonces fíjense cómo va cambiando el tema de moralidad, ¿sí? Todo se va adaptando y va evolucionando. Y vuelvo a esto, ¿por qué me freno acá tanto? Porque esta conducta repetitiva, esta cuestión de que estamos viendo algo que lo consideramos bueno, se empieza a transformar en una necesidad. Y en el momento en que se transforma en una necesidad, ya aparece el pedido de esta sociedad al Estado, al gobierno, para que se materialice en algo concreto. Trasladémoslo a la parte de la realidad. Si hablamos de la ley de aborto, por ejemplo, lo veíamos como algo que estaba totalmente mal, no podía ser, ¿no? Era inconcebible que una persona se haga un aborto, y de hecho existían clínicas clandestinas, personas que hacían esto sin que se den cuenta nadie, eran médicos algunos, otros no eran médicos, y tenían toda una cuestión de trasfondo gravísimo con esto.
la gente empieza a ver la necesidad, una conducta repetitiva o una necesidad, o que ya no es tan malo hacer esto, y empiezan a reclamar por una ley. ¿Sí? Entonces eso se empieza a transformar, y hoy hablar de aborto, si bien puede ser un poquito agresivo, chocante, ya es algo como normalizado. ¿Sí? Piensen, por ejemplo, en el uso de la marihuana. Si lo veían hace un par de años atrás, ustedes no se acercaban a alguien que esté fumando marihuana por cuidado o respeto, porque le iban a hacer cagar la casa, le iban a moler a palo si le sentían olor a cigarrillo o a marihuana. ¿Sí o no? Hoy pueden compartir una cena, una comida, una salida en la calle, no les importa si hay olor a yuyo dando vueltas por ahí o no. Entonces, ¿qué pasa? Conducta repetitiva, conducta que consideran positiva y conducta que por eso reclama hoy por una ley que en este caso es la despenalización de la marihuana. Y vuelvo a decir esto, ¿por qué me siento acá un poco? ¿Por qué me freno? Porque estas conductas repetitivas a veces son marginales o son de un sector en específico. ¿Qué pasa si legalizamos la marihuana? Salen todos a festejar, ¿no? Se legalizó. La vida sigue. Pero ¿qué pasa si viene otro sector de la sociedad? ¿Qué pasa si viene otro sector de la sociedad y dice, yo no soy del sector que consume marihuana, soy del sector que consume cocaína, y si legalizamos la cocaína, evitamos el narcotráfico, evitamos la parte mafiosa, generamos un comercio legítimo en donde se pueda adquirir en lugares específicos y a la vez le damos calidad y vendemos un producto que sea acorde al gusto y a la necesidad de la persona. ¿Está bien o está mal? Está mal porque la cocaína es una droga, la marihuana no es una droga, digamos. Marihuana es un estupefaciente. Está considerada, digamos, pero no lo es. Si no, no saldría, si no, en todo caso, el caso de... ¿Y por qué yo no puedo decir que la cocaína es un promotor que a mí me genera incentivo y puedo rendir mejor físicamente, intelectualmente y demás? Ah, bueno, no lo sé. ¿Qué pasaría, perdón? Supongamos un argumento sostenible para esa gente y el más fuerte de todo es decir, acabemos el narcotráfico. Hagámoslo comercio ilegal, porque lo que está prohibido es lo que más consume la gente. Entonces, si lo legalizamos, va a generar impuestos, industria, puestos de trabajo, y se acabó. Y no va a entrar de Colombia o de Bolivia, de lo que sea, y ya no va a haber muerte, y no va a haber gente dando vuelta en todo esto. Le quitamos poder a los narcotraficantes y lo manejamos nosotros. ¿Qué pasa si a partir de eso, supongamos el caso, viene el sector marginal, el sector olvidado de la sociedad y dice, loco, yo no consumo marihuana porque no me alcanza, menos de consumir cocaína, yo consumo pack. Me están discriminando. Se pueden drogar todo o todos tienen el fundamento para drogarse y yo no me puedo drogar. ¿Por qué no me puedo usar Paco? ¿Por qué no me lo pueden legalizar Paco? Y es un argumento válido. Si aparece alguien de derecho humano, va a decir, pobrecito, él también tiene derecho a drogarse. Y la sociedad lo ha marginado y lo lleva y lo empuja a ser una persona pobre, y lo único que puede consumir es Priti y ¿cómo se llama? Y el Paco. No puede tomar Coca-Cola, él puede tomar Priti nomás y Paco. Nos estamos olvidando de este sector de la sociedad. ¿Puede pasar? Bueno, totalmente. Son tres argumentos totalmente válidos. Entonces, hay que tener ojo con esto de la conducta repetitiva o lo que nosotros empezamos a menospreciar o a considerar que es válido o como principio de valor en esta
sociedad. Ustedes que son la cuna, que vienen manifestando qué es lo que quiere, justamente son los que tienen que tratar de ver qué es lo mejor para la sociedad o no. ¿Sí? Entonces esa es como la reflexión respecto de la moral, de esos principios y valores que consideramos como sociedad. Y también difieren, recién hablábamos del tiempo, de las edades de las personas, también difieren el espacio territorial. ¿Es la misma moral que tenemos nosotros argentinos que la que tienen, supongamos, en Venezuela? No. ¿Es la misma moral que tenemos nosotros con Qatar, por ejemplo? ¿Se acuerdan todas las limitaciones que había para ir al Mundial? No. ¿La misma que un país musulmán respecto del trato de la mujer? No. Y somos todos contemporáneos, ¿no? Y en otros países las mujeres no se pueden sacar absolutamente nada de ropa, lo único que se les puede ver es los ojos. O Qatar, que tienen el caso de que no se puede tomar bebidas alcohólicas en la calle, que no se puede andar con el torso desnudo, que no pueden hacer fiestas en la calle, que no se pueden dar muestras de afecto con las mujeres. Estamos en el mismo tiempo, pero mismo mundo, pero distintos territorios. Entonces eso va variando de lugar a lugar. Entonces también eso es la parte finita de este artículo que dice que no atente contra la moral. Entonces hay que ver cuál es la moral en ese caso en concreto. ¿Sí? Y después dice que no afecta a terceros, que no afecta a terceras personas. Y acá se refiere a que yo con lo que estoy haciendo no tengo que lastimar o lesionar o perjudicar a las personas que están en mi entorno o a personas en forma indirecta con lo que yo estoy haciendo. Entonces, si yo estoy haciendo algo que no afecta a alguien que está a la par mía o a alguien en forma indirecta, o sea, directa o indirectamente, es una conducta que está totalmente correcta. Y dice, queda reservada a Dios. Un Dios como un ser que ve todo, cualquier Dios, puede cualquier religión, que ve todo, que está presente en todos lados, por eso dice reservada a Dios, y exenta de la autoridad de los magistrados. Exenta es sacada, fuera, que no aplican, digamos, y los magistrados son los que hablábamos en el artículo 18, que se refiere a los jueces, policías, fiscales y demás, que en realidad concretamente el que castiga o el que hace algo sobre esa actitud es el juez. Pero si yo estoy haciendo algo que no, vuelvo a decir, no afecta el orden, no afecta la moral, pues no afecta a terceros, no puede nadie venir a decirme, che, deja de hacer eso porque no lo podés hacer. Entonces, traslademos esto a la parte práctica. Si yo voy a mi casa, estoy solo, ¿sí? Estoy solo. Y vivo en el Cerro San Bernardo, allá arriba, a un costado, cerca del cerro a la delta, de Guizamón y no sé cuánto, 20 de febrero. No hay nadie a la vuelta de mi casa, no existe ninguna persona, vecino, perro, gato, lo que fuera. Entro al baño, cierro la puerta, el baño no tiene ventana, no tiene ventilete, no tiene nada, puedo morir asfixiado si quiero ahí adentro. Y saco un churro del tamaño del dedo de mono, dedo de momia, marcador, bueno, un cigarrillo de marihuana para los que no estén en el ámbito, y lo prendo y me pongo así un submarino loco en el baño. Bueno, analícenlo en base a todo esto. ¿Es una acción privada? Sí. ¿Afecta al tercero? No. ¿Afecta a la moral? La de mis abuelos tal vez, la de ustedes hoy como sociedad, no. ¿Afecta el orden público? Sí. ¿Por qué? Porque la marihuana todavía sigue siendo ilegal. Pero dijo que estaba solo. Sí, No deja de ser ilegal. No deja de ser ilegal. Tenga o no tenga testigo, Es alto. Perfecto. Llego a mi casa. Estoy solo, mismo escenario, cerro
del monte, pero tengo internet por suerte. Bueno, y decido ponerme a ver pornografía. ¿Sí? Digamos, pornografía, hago lo que quiera ahí y veo todo lo que quiera ver. Análisis de la situación. ¿Afecta a terceros? No depende del tipo de pornografía que se tiene. Bueno, estoy viendo pornografía. Depende del tipo. Estoy viendo pornografía. No afectaría a terceros. No afecta la moral, no afecta el orden. Ahora, si me pongo a ver pornografía infantil, ahí sí ya estoy afectando a terceros en forma indirecta. A terceros en forma indirecta. Entonces ahí se analiza esa actividad o esa acción que yo estoy haciendo sobre estos tres recaudos: la moral, el orden y a terceras personas. ¿Bien? Bueno, y termina diciendo ese artículo, que no es muy complicado lo que dice y tampoco difícil de entender. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíba. Entonces, si la ley me manda hacer algo, yo lo tengo que hacer. Y ahí dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. Si la ley no lo dice en ninguna parte, yo lo puedo hacer. ¿Está? Y la segunda parte, si no me lo prohíbe, lo puedo hacer. Y si me lo prohíbe, no lo tengo que hacer. Les vengo poniendo el ejemplo de los Bitcoin respecto de la época de la pandemia, en donde la gente que jugaba con los Bitcoin hacía plata, y la gente dijo, están haciendo plata y yo no recaudo. ¿Sí? Y no había una regulación. Entonces, ¿cuál ha sido la defensa? No hay nada acá respecto de Bitcoin, así que ustedes no me pueden prohibir hacer operaciones con Bitcoin, ni tampoco me pueden cobrar o mandar a pagar impuestos cuando no están determinados los impuestos sobre ninguna base, idea o lo que sea. Entonces, durante ese periodo oasis que hubo, se podía hacer lo que uno quería respecto a Bitcoin. Después sacaron la ley y a partir de ahí, por el principio de irretroactividad, que la ley no puede ir para atrás, sino siempre para adelante, empezó a pagarse y a tributarse respecto de Bitcoin. Hay un montón de acciones o actividades que uno realiza y que no están reguladas, y que cuando de golpe pasa algo o que empieza a afectar multitudinariamente, por decirlo de alguna manera, recién ahí dicen, esto había que regular porque hacemos un montón de cosas a diario. Entonces hay un montón de acciones y cosas nuevas que van surgiendo que empiezan a tener regulación hoy por hoy. Nosotros estamos entrando, y me refiero como sociedad, en un periodo de contratos digitales. Ustedes, cuando tengan un poquito más de edad, todo va a ser digitalizado. Sus hijos no van a conocer el papel, ni el billete, ni nada por el estilo. Pero vean cómo de a poco hemos ido, digamos, regulando actividades que antes no sabíamos ni que existían. Piensen ustedes, hace 5 años atrás, ¿cuántos tenían billeteras virtuales? Nadie, ¿no? ¿Quién tenía un home banking? Nadie. Ahora hay un montón de billeteras digitales, ahora hay un montón de transacciones en plata que no existe, que no la estamos viendo, entonces empezó a haber un montón de regulación sobre eso. Todos los contratos que ustedes hacen, como les dije el primer día de clase, ustedes vienen, bajan una aplicación, han leído y aceptado los términos, aceptar, vamos adelante, y están meta a firmar contratos digitales. Yo creo que también en unos, no mire lo que digo, no menos de 3 años, ya va a estar implementada la firma digital a nivel social. Nosotros como abogados tenemos ya firma digital, pero socialmente todavía no está implementado, o sea que imagínense que también van a empezar a firmar con un token, o sea, esa va a ser su firma, porque ya no hay papel, porque ya no hay contratos que se firman de esa manera, sino que van a firmar con los tokens.
Así que se tienen que ir adaptando a la realidad y un montón de regulaciones que empiezan a aparecer. Bien, así que bueno, con eso vamos a terminar lo que es derecho constitucional. Y pasamos a la bolilla que sigue, que es la de derecho penal. El derecho penal básicamente está previsto en el Código Penal, es esa CP que está ahí. Está previsto en el Código Penal y en las leyes que lo complementan. Básicamente es una parte del ordenamiento que tiende a determinar cuáles son los delitos que existen y cuál es el castigo que se aplica por ese delito que se comete. Entonces, es una parte del ordenamiento jurídico que está objetivizado o destinado netamente a determinar qué son los delitos y qué sanción se le aplica por cometer esos delitos. Dentro del Código Penal y leyes que se han ido sacando, como la ley de estupefacientes, como la ley de evasión impositiva, leyes que van apareciendo, leyes de delitos cibernéticos e informáticos que es nuevita, por todo esto que les acabo de contar recién, cada artículo, digamos, cada parte de la ley se le llama tipo penal. Se llama tipo penal. Habrán escuchado caso Loan, caso Rager, se adecua al tipo penal de homicidio, se adecua al tipo penal de trata de personas, o sea, a eso se refiere a qué parte de la ley o qué parte del artículo determina cuál es el delito. Y el tipo penal está compuesto por tres partes. La primera es el bien jurídicamente protegido. Después viene la acción y después viene la sanción. Por un punto para el parcial. Y les doy 20 segundos para que contesten. ¿Qué es el bien jurídicamente protegido? ¿Qué puede ser el bien jurídicamente protegido? ¿O dónde estamos? No tienen que... Los actos que están hablados por la ley, digamos. Está dentro de ¿Está bien? Pero, como decía, hay uno en radio que me tira siempre. Derecho, acciones. Callate, digo, deja de decir derecho. Estamos en clase de derecho. Piensen, no es un tema que no hemos visto. ¿Quién lo dijo? Se ganó el premio. Se ganó el punto. En el patrimonio hemos visto los bienes jurídicamente protegidos. Todo lo que está dentro del patrimonio. Cállate, porque te va a perder el punto. Has dicho patrimonio. En el patrimonio hemos visto que se abrían bienes materiales y en bienes inmateriales. ¿Se acuerdan? Dentro de los materiales tenemos un montón de cosas que son todas las cosas que tenemos diarias. Dentro de los inmateriales hemos visto también cosas que no percibimos, que hemos dicho que tienen un valor jurídico, y hemos visto bienes personalísimos también. La vida, el honor, la dignidad, la sexualidad, la salud, ¿sí? Entonces, básicamente, el bien jurídicamente protegido se está refiriendo a esa parte de lo que tiene la persona, de lo que compone a la persona, o sea, su patrimonio. Si viene alguien y me golpea, supongamos, me
lesiona, el bien jurídicamente protegido ahí va a ser mi salud. Si alguien viene y me mata o me atenta contra mi vida o me apunta, lo que sea, va a ser la persona, la vida, el derecho a la vida. Si alguien viene y viola a otra persona, la sexualidad. Si alguien roba, ya está atentando ahí contra la propiedad, contra las cosas que hemos visto dentro del patrimonio. ¿Sí? Entonces, ese es el bien jurídicamente protegido. Yo les dije, la ley tiende a darle protección jurídica o un valor jurídico y también a veces le da un valor económico. Entonces, acá aparece eso del bien jurídicamente protegido. Bien ahí. Acción. La acción ya la venimos hablando desde clase 2 prácticamente, la que hace la persona con discernimiento, intención y libertad. Es un comportamiento que se dice que es típico. ¿Por qué es típico? Porque es repetitivo, porque siempre pasa lo mismo cuando se va a cometer un delito. Si alguien mata, es porque usó un arma de fuego, lo que sea, le quitó la vida a alguien. En cualquier circunstancia siempre va a ser lo mismo, por eso se habla de típico o de acción también ahí. Y después viene el tema de la sanción, que la sanción son las que prevén, y acá aparecen, las de multa, las de inhabilitación, la pena privativa de libertad y la reclusión. La multa, concretamente, es una sanción económica ante una infracción, ante una conducta típica, ante una lesión a un bien jurídicamente protegido, se paga. ¿Sí? Entonces, multa, plata. La inhabilitación es la imposibilidad de ejercer un arte o una profesión, que puede ser en forma permanente o temporal. Entonces la inhabilitación no puede ejercer determinado arte o profesión, o comercio o actividad, en forma permanente para siempre, en forma transitoria por un tiempo determinado. Y la temporaria normalmente, y los términos es de un mes, no, perdón, a 5 años. 5 años. Si excede ese tiempo, ya es permanente. De un mes a 5 años. La pena privativa de libertad, justamente la persona pierde esa capacidad ambulatoria que tiene de moverse, trasladarse en forma ordinaria, normal, sin restricciones. ¿Sí? ¿Y a dónde pierde su libertad o a dónde queda confinado? A un establecimiento penal, a las cárceles de las que hablábamos en el artículo 18. Y la reclusión es como un agregado que se le impone a la persona que está presa, que dice, además de estar preso, tiene que trabajar para pagar por los daños que ocasionó. ¿Sí? Entonces, puede ser que esté preso nomás, o puede ser que tenga pena de prisión y reclusión, que ahí es la imposición que va a tener que hacer actividades dentro del establecimiento que generen plata para pagar el daño que ocasiona. Todas estas penas que están acá experimentan lo que se llaman agravantes o atenuantes. Antes que siga avanzando, no quiero leer nota de necesidad. Las sanciones en el Código Penal tienen un mínimo y un máximo.
siempre que ustedes puedan llegar a ver un tipo penal o una posible sanción, establece un mínimo y un máximo. Hay, por ejemplo, en la inhabilitación, en el caso de la que es temporaria, dice que mínimo 1 mes, máximo 5 años, si no ya se transforma en permanente. Si hablamos de un abuso sexual, dice mínimo 8, máximo 15. Si hablamos de un homicidio, mínimo 15, máximo 25. Siempre ponen mínimos y máximos. ¿Y para qué le dan mínimos y máximos al magistrado, al juez? Para que sea ese marco de aplicación que tiene para no beneficiar ni perjudicar a esa persona. Imagínense que el juez le tenga empatía, sea amiguito, o se enamora, o le ponen plata, o lo que fuera, y de golpe tenemos un homicidio que dicen, no, este flaco es re piola, en vez de meterle 15 años mínimo, le vamos a dar un hito. Entonces, la ley ya le impone a esa persona que juzga los límites de los que no se puede salir, de lo mínimo y de lo máximo. O sea, le pone un piso y le pone un techo. ¿Bien? Y esas sanciones se pueden ver agravadas, o sea, que se elevan, o atenuadas, que se bajan. ¿Por qué se pueden agravar esas sanciones? Se agravan por el hecho de que hay una situación particular respecto de la víctima o del victimario. ¿Qué significa esto? Que hay algo que obliga y da un mayor reproche social y decimos, queremos que se sancione de una manera distinta. Si hay algo que manifiestamente pone a la víctima o al victimario en otra situación, la ley otorga esa posibilidad de elevar la sanción. ¿Puede elevarla también? Estamos hablando de elevarla primero. Entonces, ¿qué sería, por ejemplo, condiciones personales de víctima o de victimario? Si hablamos de un abuso sexual de padre a hijo, ya tenemos condiciones en las dos partes. Papá, hijo, hay vínculo. ¿Bien? Entonces ahí decimos, che, hay que levantar la sanción, porque esto no es normal, no es la conducta típica, tiene algo que le da un plus. Entonces necesitamos que esto se sancione peor. No son padre e hijo, se trata de una persona X con un menor de edad. Entonces, ahí tenemos la condición personal de la víctima. Por ser menor de edad necesitamos que se sancione peor. Entonces, se levanta la sanción. Ahora, no es la condición de la víctima, es la condición del victimario. Fabiola con el amigo Alberto, por ejemplo. ¿Por qué se sanciona o se quiere sancionar de otra manera? Por la situación de autoridad, de poder y de intimidación que tenía él. Cosa similar pasa, por ejemplo, con la policía, con un gendarme, con alguien del ejército que por su condición de autoridad abusa de eso, entonces genera un reproche mayor y una mayor sanción en el caso de ¿bien? Entonces, se eleva la sanción. Ahora, los atenuantes son condiciones particulares en el caso en concreto, pero el que más se aplica es el de la tentativa. Tentativa. La tentativa es la frustración del delito, ¿sí? No se llega a cometer el delito por causas ajenas al delincuente. Se frustra el delito por causas ajenas al delincuente. Ese sube. Y ustedes lo han visto en la tele, en los bloopers y en esas tonteras que entra alguien a robar y saca el arma y se le escapa, o pasa uno que abre una puerta y lo golpea y lo desmaya, o agarra la plata, sale corriendo y se resbala y se cae y se golpea y queda inconsciente, o se lleva puesta la puerta de salida y se cae también desmayado. Entonces,
no se llegó a consumar el delito, dicen, pero la persona tuvo todo en su cabeza. O sea, con armas, fue, pensó, dijo voy a robar acá, llevó su intención, lo hizo con libertad y demás, hizo todo el caminito, pero por algo no se llegó a terminar de hacer el delito. ¿Sí? Entonces ahí la ley como que lo beneficia. Decimos, sí fue un delincuente, pero tuvo la mala suerte de que no llegó a consumar ese delito. Entonces, ¿qué hace la ley? Disminuye este mínimo en un tercio y el medio, y el máximo en un medio. Mínimo, máximo. Entonces le otorga a la persona que juzga, al juzgador, al juez, la posibilidad de tener otro marco, otros límites para sancionar. Entonces, si hablamos de nuevo del abuso sexual, que esta persona estaba por cometer y justo aparece alguien y lo reduce, o la mujer se escapa o el niño se escapa o pasa algo que frustra ese abuso, en vez de 8 a 15, ¿cómo le vamos a aplicar? Un tercio de 8, que más o menos van a ser 2 y 8 meses o 2 y 6 meses más o menos. Y el máximo, que era 15, van a ser 7 y medio. Bien, entonces se baja el marco, se baja los límites y ahí se mueve el juez para decir, lo voy a sancionar. Bien, ¿me siguen? ¿Están siguiendo? Bueno, acá aparece, también para no olvidarnos, que también hay delitos por omisión. Por no hacer algo también yo puedo cometer un delito. O sea, dentro de la acción aparecen también delitos por omisión. ¿Qué puede ser que yo haga un delito por no hacer algo? Sería sabe lo que hizo, pero no lo denuncia. La complicidad tal vez, el abandono de persona es la figura más típica, no asistió a alguien, no pagar impuestos, ¿sí? Están indicados por declararlos, ¿sí? Son omisiones que uno hace, o sea, cosas que uno no hace, buscando de alguna manera burlar algo o no asumir algún tipo de obligación, como el caso del cómplice que no quiere ir a denunciar o declarar, entonces se le aplica una sanción. ¿Bien? Entonces también hay delitos por omisión. Entonces dentro de la acción también está la omisión. Bueno, y ahora vamos con la última parte. La teoría del delito. Cómo el que juzga, cómo el juez puede llegar a decir, le quito a esta persona su estado de inocencia para decir que es culpable o que es responsable y que los vamos a meter preso. Entonces aparece una serie de requisitos que se tienen que cumplir. El primero es la acción, el segundo la tipicidad, el tercero antijurídico, cuarto culpabilidad y por último punible. Punible o castigable. Dentro de la acción es esto de hacer o no hacer algo y que se cumplan esos requisitos que hablo todo el tiempo. Dije en la clase unos discernimientos que hablan todo el tiempo. Entonces, discernimiento, intención o libertad o la omisión. Acá tenemos la acción. Primer requisito, algo tiene que hacerse. Con esos recaudos. Segundo, la tipicidad. Tipicidad, estoy hablando del tipo penal, como te dije hace rato. Estoy hablando de que tiene que haber una ley o
normativa que diga que eso no está bien, que eso es un delito. Lo que dice el artículo 19, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. O sea, tiene que haber una normativa, tipicidad, tiene que estar previsto por la norma, por la ley. Antijurídico, ya lo voy a explicar enseguida, simplemente avanzo diciendo que no tiene que haber algo que justifique de que yo puedo actuar de esa manera como un delincuente. No tiene que haber una causa de justificación que me permita obrar contra la ley. Culpabilidad. Ahí la persona va a decir, ¿actuó con culpa o con dolo? ¿Con culpa o con dolo? ¿Se acuerdan cuando les abrí eso y les puse la liñita finita? Entonces ahí tiene que ver, por supuesto, dentro del ámbito penal, que estemos hablando de dolo, de la intención del daño. Porque si no, me voy a la parte de culpa, me voy a la negligencia, a la imprudencia, a la impericia, a la inobservancia, hay ausencia de intención de daño y ya no estoy en la órbita de los delitos. Culpabilidad. Punible. Que la persona se le pueda aplicar una sanción, que se le pueda aplicar un castigo. Y hay personas a las que no se les puede aplicar castigo, como por ejemplo los niños, los menores de 14 años, las personas con síndrome de Down y los dementes. Y en el caso en concreto, eventualmente la persona que en ese momento se encontraba enajenada mentalmente, porque tal vez se encontraba con efectos de drogas, y no sabía qué era lo que estaba haciendo. O sea, más o menos lo estamos asimilando a que fue un demente en ese momento, en concreto. Entonces, traslademos esto a la realidad, para que se comprenda. Viene una persona con la intención de matar. Dice, la voy a matar a mi ex. Porque ya tiene novio, porque ya es feliz y porque yo tengo ganas de matarla porque ella es mía o no es de nadie. ¿Sí? Entonces, piensa, hoy sale del gimnasio porque va a zumba, la gorda esa va a zumba, entonces voy a ver, cuando salga de ahí, que es a las 11 de la noche, de bailar, que sale cansada, que ya está agotada, que no va a poder presentar resistencia, la voy a esperar en la parada del cole, que justo ahí no hay mucha gente, la voy a empujar para otro lado y ahí la voy a cuchillar, o la voy a ahorcar o lo que sea. Entonces tengo toda la representación mental de lo que voy a hacer. Tipicidad. ¿Está previsto en alguna parte del ordenamiento jurídico que matar es un delito? Sí, en el Código Penal, la parte de homicidio. Perfecto. Si quieren lo ponemos a analizar. ¿Cuál es el bien jurídicamente protegido? La vida. ¿Cuál va a ser la sanción? De 8 a 25. ¿Cuál va a ser la acción? El que le quita la vida, el que mata a otra persona. Antijuricidad o antijurídico. ¿De alguna forma él estaba justificado o podía ir a quitarle la vida a la exnovia porque alguien le daba la potestad de hacerlo? No, no hay nada. Culpabilidad. Analizaremos cómo fue, si fue con dolo o si fue con culpa. En este caso fue con un cuchillo o la asfixió o lo que ustedes quieran ponerle, no hay mucho que discutir. ¿Sí? Punible. Estaba en todas sus facultades, es un mayor de edad, no posee ninguna cuestión que podamos delimitar que era alguien que estaba enajenado de su mente en ese momento, está todo bien. Bueno, con todo esto no falta ningún elemento, entonces el juez puede decir, le quito el estado de inocencia sumado al procedimiento del artículo 18, más todas las pruebas que existen. Yo puedo decir que esta persona es responsable, es culpable, le vamos a imponer una prisión a este tipo. Bien.
¿Cómo se empieza a desvirtuar esto? ¿O cómo empiezan a faltar patas? Y ya ahí se pone en jaque la teoría del delito y por ende la decisión del juez. Caso de la Naim Galarza, ¿sí? Si se hubiese determinado en la culpabilidad que ella fue imprudente con el uso del arma, que la llevaba entre ella y la moto y se le escaparon 50 tiros en la espalda del chico. Si se hubiese determinado que había sido imprudente, ya me falta la patita de la culpabilidad y por ende ya no tengo todos los elementos. Entonces, ya no había delito. Con los bitcoins, ya se los renombré, no había delito porque no había norma que determine que eso era delito. Antijurídico. Algo que me justifique a mí actuar de la forma que actúo y que todavía encima es una forma de delincuente o una forma reprochable o prohibida por la ley. Un policía que mata a un delincuente está cometiendo un homicidio, pero está dentro del uso de sus facultades y funciones. Entonces sí hay una causa que lo justifica actuar de esa manera. Un policía que trabaja de encubierto en drogas, que vende drogas, que consume drogas, que lleva y trae drogas, justamente con el ánimo de encontrar esa red importante, está justificado porque tiene funciones, está haciéndolo dentro de su trabajo. La famosa legítima defensa. Si alguien me va a agredir a mí o me quiere hacer algo y yo termino defendiéndome, capaz que lo termino lesionando o hasta matando al otro que está del otro lado, pero yo actúo en legítima defensa. Entonces hubo una causa de justificación que me permitió actuar de esa manera. Entonces, si aparece la causa de justificación, ya no hay delito. ¿Bien? Punible. Los niños de menos de 14 años salen a robar. ¿Qué es lo que pasa? Roban, porque ya tienen cancha, porque ya saben cómo viene la mano, pero no pueden terminar presos. Entonces dicen, no, él es un pobrecito niño que no sabe qué es lo que hace, entonces no lo podemos meter preso, que lo vengan a buscar los padres y eventualmente se tendrán que hacer responsables por la parte económica. Salve el chiquillo. ¿Sí? Ahí nos falta el elemento de punible. Entonces vean cómo, si falta un elemento nomás, automáticamente ya no tengo un tema de delito. ¿Sí? ¿Siguieron? ¿Entendieron todo? Bueno, den clase ahora sobre